Y bien, en estas semanas hemos estado hablando acerca de los galardones, de las recompensas de Dios. Y en este día me tocó dar la oportunidad, ¿verdad?, de predicarles acerca de los galardones. Y antes de entrar en el tema, me gustaría entrar con una introducción y ponernos en contexto con el tema. Antes de comenzar, quiero que entendamos algo, ¿verdad? ¿Quiénes somos antes de poder llegar hacia las recompensas y hacia los galardones? Antes de recibir la recompensa, hay que ponernos en contexto y hay que poner nosotros en dónde estamos parados. A ver, si yo le pregunto a lo mejor hasta los que nos ven en casa, ¿quiénes creen en Dios? Amén, ¿verdad? Hay algunos que alcen su mano, a lo mejor algunos no. Esta conversación también se da cuando estamos en la familia, cuando estamos en la escuela o en el trabajo. Y se habla, ¿verdad?, acerca de la creencia de Dios y todos decimos, bueno, sí, creo que existe Dios, creo que hay un Dios, pero yo creo que la iglesia o la religión no debe de funcionar así, debe de funcionar así. ¿Quiénes han encontrado con esas personas, con quienes nos hemos encontrado en esa conversación de que cada quien tiene su opinión de cómo debe de ser? Hay quienes creen en Dios, pero quieren creer a su manera. ¿Va? Es válido. Hay otra segunda parte de personas que creen en Dios, conocen la palabra y cumplen al pie de la letra cada una de las palabras, o tratan de cumplir al pie de la letra todo lo que la palabra de Dios dice. Y entonces se ven enfrascados, ¿verdad?, entre cumplir con la liturgia, cumplir con la teología, cumplir con la metodología. Y ahí es donde entran aquellos que ya que creen en Dios y tienen una religión o una denominación. A mí en lo particular siempre me ha gustado y siempre he dicho que no me gusta llamarnos como cristianos, porque cristianos hay un montón, ¿verdad? Hay un montón de cristianos de todas las denominaciones, colores y sabores. Pero lo que realmente nos hace diferentes, el diferenciador, es aquellos que somos los hijos de Dios. La diferencia se encuentra en que conocemos los fundamentos, conocemos la palabra de Dios, pero hay algo también que está en nosotros que es el discernimiento de su palabra. ¿Y cómo podemos tener discernimiento? A través de una relación con el Padre Celestial. ¿Cómo lo podría ejemplificar? Bueno, mencionaba en los servicios anteriores que yo como papá he leído, ¿verdad?, de cómo debemos de educar a nuestros hijos. He buscado algunos tips, algunas recomendaciones, y resulta que hay una de las que me parece más apropiada, como cuando un niño quiere hacer algo, ¿verdad? Y a lo mejor viene y está jugando un cable aquí, jurgando, palabra mexicana. Cuando está ahí jugando con un cable, una conexión, y uno como papá viene y le dice, quítate, y le estorba, y se interpone entre el objeto y el niño, y le dice, no, quítate de aquí, vete a jugar para allá, eso te va a lastimar, vete de para allá. Y nada más estás interponiéndote sin dar una explicación o algo. Quizá el niño se vaya y diga, cuando se quite voy a regresar a ver qué funciona, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que realmente deberíamos de hacer como padres? Uno de los consejos es que debemos de explicarles a nuestros hijos el porqué de las cosas. Entonces, ponernos a su nivel y explicarle, mira hijo, eso que estás haciendo ahí es peligroso, ahí hay energía eléctrica, te va a lastimar los dedos, te puedes ocasionar un accidente y eso no es bueno, yo no quiero que tú te lastimes. Y entonces al darle una explicación el niño se va a ir con un entendimiento y un razonamiento del por qué no debe de hacer eso, ¿verdad? Y lo mismo hizo Dios como Padre para con nosotros. Él se bajó a nuestro nivel, volviéndose hombre, y nos dijo, todo lo que está en la Biblia, las cosas que ustedes están haciendo, no están mal, pero deben de entender que el propósito de esto no es solo cumplir por cumplir, sino de que tú y yo tengamos una relación y que esto a ti te conviene porque vas a recibir galardones, porque a ti te va a hacer bien, porque esto es bueno para ti. Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Así que, bueno, sin ánimo de ofender a los maestros de los padres, o no sé cómo se diría, a las escuelas para padres o ese tipo de cosas, la Biblia nos enseña más acerca de cómo ser buenos padres. Entonces, antes de comenzar debemos de entender que hay tres tipos de personas. Están las personas que creen en Dios, ahí si me lo pueden poner por favor. Las personas que creen en Dios
pero quieren creer en Dios a su manera. Bueno, válido, hay muchas así, cada quien tiene su opinión. Están los que creen en Dios y cumplen con todas las reglas de Dios, cumplen con todas las reglas litúrgicas y teológicas, pero estamos aquellos que cumplimos con esas leyes, pero no a manera de esclavitud o de religiosidad, sino a manera de entender que Dios quiere una relación con nosotros y que al momento de cumplir todos los estándares, estatutos, nos hace un bien a nosotros mismos. Quizá el niño que le regañaron y le dijeron, vete de aquí, porque eso te va, vete de aquí, vete a jugar. A lo mejor no lo haga y diga, pues, no sé por qué, pero me siento hasta mejor de los demás que ay, viste, papá, ¿verdad que no puedo tocar ahí? Sí, se siente bien el niño, ¿no? Así como que, bueno. Entonces, no entiende por qué y no lo hace y se siente mejor que los demás. No sé si me estoy explicando. Eso pasa con la religiosidad. Quizá haces las cosas, no entiendes por qué, las haces y quizá te sientes mejor que los demás. Y el diferenciador siempre va a ser el entender por qué Dios nos dice las cosas. Antes de tener un galardón debemos comprender el por qué lo estamos haciendo y entonces vamos a darnos cuenta que Dios tiene premios para nosotros. ¿Estamos ahí? Quizá muchas veces pensamos, y en el segundo punto, en las personas que creen en Dios y creen a su forma, digan, no, pero ¿cómo Dios va a tener premios para nosotros si Dios es un Dios bueno? Pero algo que la Biblia dice es que Dios es un juez justo. Di conmigo, juez justo. Dios no es un Dios de igualdad, Dios es un Dios justo y a cada uno le da conforme a sus obras. Quizá podríamos pensar, vamos a hacer un ejemplo acá, suponiendo que estamos en escuela y tú eres el estudiante número 1 que siempre saca 10, que estudia, que prepara sus tareas y estás listo para tus exámenes. Y a ti la calificación que te corresponde es un 10. Pero todos los demás que son flojos, que no hacen nada, dicen, ay no, el maestro le pone 10 porque es el preferido, anda ahí de lamebotas. Y entonces empieza como que las palabras, ¿no? Y quizá ante la presión dice el maestro, bueno, pues entonces todos van a sacar 10. Todos los flojos van a decir, no, pues qué chido, eso es justo. Pero el que se esfuerza va a pensar, me parece que esto no es justo, porque no es el mismo esfuerzo. Y lo mismo sucede a muchas personas que creen en Dios, pero quieren creer que Dios a todos nos va a dar por igual y decir, sí, pues Dios es bueno, Dios por todos los pecados nos va a perdonar. Claro que nos va a perdonar, pero no es lo mismo aquel que se esfuerza por vivir una vida en santidad que aquel que no se esfuerza y vive de perdón en perdón. ¿Me estoy explicando? Si queremos recibir galardones, si queremos recibir recompensas, debemos entender que somos hijos de Dios y que Dios no es un Dios de igualdad, sino es un Dios de, amigo, justicia. Dios es un Dios de justicia y a cada uno le va a dar conforme a su obra. Y quiero que antes de entrar en todo esto, vayamos entendiendo el contexto, porque es importante saber dónde estamos parados. Muchas veces tú puedes venir a la iglesia y escuchar, Dios te va a bendecir, y tú digas, sí, me va a bendecir porque vine y porque dijeron la palabra. Y creemos, ¿verdad?, que Dios va a ser a lo mejor como una varita mágica que haga algo en nuestra vida y diga, ay, sí, yo sabía que iba a ocurrir porque Dios lo dijo que me iba a bendecir. Pero para que Dios te bendiga hay que esforzarse. Ahora sí como de película, todos. A ver, 1, 2, 3. Claro que hay que esforzarnos. Y no es mentira. Dios es un Dios de justicia. Dios recompensa a aquellos que se esfuerzan, que trabajan. Claro que da recompensa. Y es importante entender la diferencia entre conocer a Dios y conocer su palabra y tener el discernimiento para entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Discernimiento, poder comprender, no solamente seguir las instrucciones, sino aprender a entender por qué estamos siguiendo esas instrucciones. Y eso es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en el día de hoy. Y antes de que podamos entrar al tema de los galardones, quiero ejemplificarlo de esta forma. Cuando Jesús vino a un pueblo judío.
El pueblo judío cumplía con todas esas obligaciones litúrgicas y teológicas. Pero Jesús, al encontrarse con el hombre y al bajarse a su nivel, le dijo: todo lo que haces estás bien. Pero realmente lo que yo quiero es que tú conozcas a Dios como un padre, porque ustedes tienen a Dios como lejos. Y es importante que tú tengas un encuentro con Dios. Se recordarán de aquella parábola, bueno, no, esa no es una parábola, pero aquel ejemplo que dice Jesús de un hombre que subió a orar, dos hombres que subieron a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. Y el fariseo llegó delante de Dios diciendo: Señor, yo oro, yo ayuno, yo ofrendo, yo esto, yo el otro, y no soy como este publicano que es pecador. Y el publicano dice: Señor, Dios se propició a mí que soy pecador. Y entonces pregunta Jesús a sus discípulos: ¿cuáles de esos dos crees que bajó justificado? El que reconoció delante de Dios. Jesús lo que quiere enseñarte con esto, lo que quiero yo enseñarte también con esto, es que los premios, los galardones, son para los hijos que creen, son para los hijos que reciben, son para los que saben cuál es su lugar. ¿Cuál es su lugar? Quizá, el que no sabe cuál es su lugar quizá piense: no, pero Dios no da recompensa, Dios a todos nos trata por igual, la salvación es para todos. Si la salvación se pierde o no se pierde, yo no lo sé. Pero los flojos, ¿qué crees que digan? No, la salvación no se pierde. No, los premios son para todos. Allá en el cielo va a ser puro gozo y fiesta. Y los que sirven, ¿qué creen que piensan? Dios es un Dios de justicia. Y ahí es cuando encontramos la diferencia entre ser hijo, ser creyente. No tiene nada mal con que creas en Dios, pero tú no puedes modificar la palabra de Dios para que tú quieras hacer lo que tú creas que es correcto. ¿Me estoy explicando? Cuando yo conocí a Dios a los 16 años, antes de los 16, yo no creía en Dios. No nos habían educado en una religión, no nos habían criado en alguna denominación, en nada. No nos habían hablado de Dios. Bueno, sí nos hablaban de Dios, pero nos decían: bueno, existe Dios y es tu papá. Y es papá Jehová. Y ahí, ¿no? Y Jesús. Ah, ok, está bueno, chido. Nunca tuve una relación prácticamente con Dios. Cuando fui a mi weekend, entonces conocí a Dios y dije: wow, creo en Dios. Sí tengo fe, sí creo que existe Dios. Cuando abro la Biblia y comienzo a leer, llega una parte difícil donde leo: si tu ojo te es ocasión de pecar, échalo fuera de ti. Es mejor que se pierda tu ojo y no todo tu cuerpo. Y yo, como joven, 16 años, chamaco, soltero, virgen, ya van para dónde va el asunto, ¿verdad? Dije: no, pero yo no me quiero sacar el ojo. Me dijo sabiamente mi abuelo un día: ah, sí, ¿por qué no pensaste mejor dejo de ver pornografía? O sea, pensaste me saco el ojo, no dejaste, mejor voy a dejar de pecar. Curioso cómo pensamos, ¿verdad? Y yo dije: yo creo en Dios, pero no quiero creer esto de sacarme el ojo. Y entonces vino la revelación, y mi mamá muy sabiamente tenía la palabra y la revelación. Y entonces me dijo: no es lo que tú lees de forma literal. Jesús no quiere que te saques el ojo. Y me explicó, ¿verdad?, cuál era el significado de esa enseñanza. Hay mucha gente que puede leer la Biblia y pensar que debe de ser de tal forma, pero si no tiene una relación con Dios, si Dios no le explica como un padre a su hijo la razón, quizá el hijo cumpla, pero sin saber por qué está cumpliendo. ¿Me estoy explicando? Quizá tenga recompensa porque ya no salió lastimado, pero nunca entendió cuál era el propósito de lo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces, Jesús nos habla a través de su palabra y necesitamos también la relación con Dios para poder tener ese discernimiento. Tema de academia, tema de instituto. ¿Cómo se renuevan los odres? Con agua y con aceite. El agua tipifica la palabra de Dios y el aceite tipifica la presencia del Espíritu Santo.
Y se necesitan las dos cosas para poder caminar en Cristo. Y esto solamente es el comienzo, estamos en el contexto. Estamos comenzando con el contexto antes de que yo entre en el tema de los galardones. Pero a lo que voy es que nosotros no podemos decidir qué creer y qué no creer en la Biblia, en las Escrituras, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra el alma y entra hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Estamos ahí? Lo que estoy citando son varios versículos. No me da tiempo porque hoy voy a hablar muchos versículos. No me da tiempo de anotarlos todos. Los pueden ir anotando ustedes o irlos buscando. Algunos yo creo que ya los conocen. ¿Hay alguien que nos visite hoy por primera vez? ¿Alguien nos visita por primera vez? Bienvenido, mucho gusto, qué bueno que estás aquí. Bienvenida por allá también. No van a pasar aquí al frente, no se preocupen. Bienvenido por allá también. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenidos a ellos que nos visitan por primera vez, que vienen a Manantial de Vida. Esta es su casa, esperamos que se vayan de aquí contentos y satisfechos, sobre todo llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos decidir, ¿verdad? Eso, y hay muchas personas que tienen el conocimiento, pero no podemos manipular la palabra de Dios. La verdad es la verdad, y para ir en verdad tenemos que tener la palabra y la revelación. La semana pasada nuestro pastor estuvo predicando y uno de los puntos que dio fue en Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 13 y habló de la parábola de las 10 vírgenes. Todavía estamos en contexto, estoy todavía hablando del contexto antes de ir a los galardones. Y en estos versículos, capítulo 25, Mateo 25, Jesús habla en parábolas. Y yo quiero ir un capítulo antes, en el capítulo 24, los versículos no los van a tener aquí escritos, porque siempre me gusta, ¿verdad?, que se haga el ejercicio de buscar los versículos en la Biblia o en el teléfono, donde gustes, pero que lo leas tú directamente. Así que nos vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 24, versículo 1. Mateo capítulo 24, versículo 1. Perdón, antes de esto, bueno, sí, vamos ahí. Mateo 24, 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús termina, ¿verdad?, de dar una enseñanza en el templo, sale y los discípulos muy contentos le dicen: bueno, Jesús, te queremos enseñar los edificios que hay aquí en el templo. Ustedes saben que cuando Jesús muere, ese templo es destruido, cuando Jesús es crucificado. Y que Jesús mismo había dicho que podía destruir el templo y en 3 días reconstruirlo. ¿Verdad que sí saben? Muy bien. Decían, yo preguntaba y la gente así como que, no, pero yo creo que este servicio sí está lleno de gente que lee su Biblia. Amén. Entonces, Jesús llega en este punto y los discípulos les enseñan el templo. Y yo lo quiero pensar así como si alguien nos visitara de afuera y nosotros como Carmelos le dijéramos: mira, te voy a llevar al malecón. Este malecón es lo más bonito que tenemos en Carmen y desde aquí se ve el puente Sacal. O sea, ellos estaban contentos de enseñarle algo a Jesús. Pero Jesús estaba enseñando y en este momento, en estos versículos, en este punto en la historia, Jesús le quiere enseñar algo más a sus discípulos. Y les dice, versículo número 3, y estándose él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron, perdón, me salté, ¿verdad? Sí, en el versículo 2. Versículo 2, no quedará piedra sobre piedra. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿cómo dice? Dilo conmigo, engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, como dice, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces será el fin. Y entonces ya será el fin. Fíjate que en estos versículos, esto está antes de que Jesús hable en la parábola que el pastor nos enseñó la semana pasada. En estos versículos Jesús aprovecha el momento para decirles: ¿ves todo esto que está aquí? No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué Jesús enseña eso? Quiere recordarnos que nuestra vida es temporal, que el tiempo que estamos aquí en la tierra es temporal, que en algún momento esto se tiene que terminar. Y aprovecha ese momento para enseñarles a sus discípulos acerca de lo que viene después. Y entonces escuchamos la prédica de la semana pasada que hablaba de las vírgenes, ¿verdad? Nos platicaba el pastor, nos enseñaba acerca de las vírgenes sensatas y de las insensatas. Debemos de estar preparados para cuando Jesús venga. Y mira qué dice Mateo. Quiero que busques ahí Mateo en el capítulo 13, versículo 14. Mateo 13, 14. De manera que se cumple en ella la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hay una profecía que dice el profeta Isaías, y dice que Dios abrirá su boca por medio de parábolas. Gracias. Y hay una profecía de Isaías que dice: abriré mi boca por medio de parábolas y revelaré secretos desde la fundación de la tierra. Cuando Dios dice que va a hablar acerca de secretos a través de parábolas, uno no puede ver las parábolas de la misma manera, porque las parábolas no son cuentos con moraleja como el león y el ratón. Eso es una moraleja. Pero las parábolas no son cuentos bonitos en donde se enseña alguna moraleja. En estos versículos lo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos son tres cosas. Le da enseñanza, advertencia e instrucciones. Di conmigo: enseñanza, advertencia e instrucciones. En estos versículos que acabamos de leer, Jesús les empieza a decir a sus discípulos cómo va a ser, qué deben de hacer y de dónde deben de tener cuidado. Y luego vienen las parábolas donde Jesús no les está contando una historia, sino les está dando advertencia e instrucciones. Y les dice acerca de las vírgenes. Terminamos de leer Mateo 24 del 1 al 14, saltamos al 25 y nos encontramos con la parábola. Estamos en contexto, ¿sí me están siguiendo acá? Estamos en contexto. Entonces termina de hablar de las parábolas de las vírgenes y les dice: tengan cuidado de no quedarse sin lámpara y sin aceite. ¿Qué tipifica la lámpara? La palabra de Dios. La lámpara tipifica la palabra de Dios porque el versículo dice, la palabra de Dios dice: lámpara y lumbrera es a mis pies tu palabra. Y el aceite tipifica la presencia de Dios. Vuelvo otra vez, las dos cosas que necesitamos: lámpara, aceite, palabra y revelación. Es necesario que antes de ir a los galardones, nuestro camino en la tierra, tengamos cuidado y caminemos para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado, teniendo en cuenta de que tenemos que tener la palabra y la presencia, para que Dios tenga con nosotros un contacto y nos vuelva a explicar el por qué estamos acá. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el profeta Isaías, en unos versículos más ahí en Mateo 13, 14, no lo tengo anotado, pero ahí dice que el profeta Isaías especifica esto: estas parábolas son secretos desde la fundación de la tierra.
Incluso, la Biblia dice y afirma que de los sabios y los entendidos escondió Jehová el entendimiento. Iglesia, hay que leer un poquito más de Biblia para que no me dejen solo. De los sabios y los entendidos escondió Jehová el entendimiento. Entonces las parábolas que ahí nos habla son enseñanza, advertencia, instrucciones. Todavía estamos en el contexto del tema, todavía no termina, ni siquiera ha empezado la prédica. ¿Están listos para quedarse otra hora? No, pastor, mejor la sigo viendo allá en la transmisión. Y al ratito le seguimos. Bueno, vamos a seguir. Después de la parábola de las 10 vírgenes, viene una siguiente parábola. Dice, bueno, ok, ya les hablé acerca de la unción, ya les hablé acerca de la palabra, ahora les voy a hablar acerca de los talentos. Y dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. No voy a leer todos los versículos porque ya la parábola de los talentos es una de las prédicas, ¿verdad? Y de las enseñanzas que no sabemos y que se repiten una y otra vez. Pero quiero retomar el punto donde en esta parábola Jesús le dice a sus discípulos, aguas, porque no solamente te tienes que presentar con lámpara y con aceite, sino que además todo lo que Dios te ha dado en tus manos lo debes de multiplicar, administrar los recursos. Y talentos, en el contexto en el que estamos hablando, no se trata de habilidades musicales, intelectuales o de negocio, no está hablando de nada de eso. El talento era la moneda que se manejaba en ese tiempo. Es como si hoy habláramos del peso o del dólar. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, así como administras tus finanzas en la tierra, así también prepárate, porque Dios te ha dado talentos y te ha puesto en tus manos cosas de las cuales tienes que administrar y provocar una multiplicación. Sé un siervo bueno y fiel, porque luego viene la advertencia donde viene el siervo malvado y le dice, eres un siervo malvado y negligente. Aquel que le dio 1, dijo él, yo tuve miedo, lo escondí, pero aquí está lo que es tuyo. ¿Y qué dijo el Señor? No. A los ojos del hombre podemos ver, bueno, si Dios me dio un talento, pues ahí está, yo te lo devuelvo. Me diste 1, te doy 1. Y le dice Dios, no. Porque no puedes modificar la palabra, la escritura, la verdad a tu forma. Porque el juez es Él, ¿verdad? Y dice, no, yo te di para que tú administraras e hicieras. Y ahora eres un siervo malo y negligente. Échenlo al lago, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y en lo que tenía, dénselo al que hizo más, porque aquel que lo haya hecho, que haya multiplicado, se le dará más. ¿Estamos ahí? El que es fiel en lo muy poco, también sobre lo mucho. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Estamos ahí? Ya tiene rato que no hago esto, así que vamos a hacerlo. Di conmigo, ay. Ay, ay, ay. La verdad no está basada en lo que nosotros creemos de Dios, sino en lo que Dios es y en lo que Dios dice, sus estatutos. Para entender sus estatutos debemos de entender también que somos hijos. Y si hijos, también coherederos juntamente con Cristo. Amén. Los que somos hijos podemos clamar al Padre, Abba, Padre. Los que somos hijos podemos entender la escritura y tener una relación con Dios y saber que Dios nos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Juan capítulo 15, hay una oración que hace Jesús y dice, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Entonces, ¿podemos pedir o no podemos pedir? El que es hijo a su padre le pide, ¿sí o no? Entonces, ¿podemos recibir galardones? Claro que podemos recibir galardones. Por eso comencé hablando acerca del contexto, porque el que es religioso dice, no, Dios no da galardones. Dios no anda premiando a la gente si nosotros amamos a Dios y sufrimos juntamente con Él, aunque no nos dé nada. Pues ese serás tú. Pero yo soy hijo.
¿Me estoy dando a entender? Los religiosos dirán, no le puedes pedir a Dios, pero los que somos hijos confiamos en quien es nuestro Padre. Antes de hablar de galardones, tú tienes que saber dónde estás parado. Por eso no me gusta decir que somos cristianos, sino que somos hijos de Dios. Porque cristianos pueden ser muchos, pero hijos son pocos. Vamos a leer Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. El libro de Hebreos es uno de los libros más utilizados por los predicadores cuando hablan acerca de la fe, porque Hebreos 1, versículo 1 y 2, habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú te llegas a Hebreos, obviamente sabes, se va a hablar de fe. Pero en este versículo, en el versículo 6, quiero que leas conmigo y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el apóstol Pablo escribe esta carta ¿a quién? ¿A quiénes? A los hebreos. Tú vas a encontrar en las epístolas que Pablo escribe a las cartas como Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, pero esas iglesias eran fundadas desde gentiles. Eran personas que no seguían la religión judía, no tenían la liturgia, no tenían la teología, pero conocieron a Cristo y se levantó una iglesia. Y en esta iglesia que se levanta son hebreos, eran judíos que conocían la liturgia, que conocían la teología, que cumplían con la metodología, pero que realmente no habían tenido el encuentro con Dios. Y que Jesús se había manifestado para hacernos bajarse a nuestro nivel y enseñarnos quién era nuestro Padre. Entonces, cuando Pablo le escribe a esta iglesia, les habla de fe y les dice, ustedes pueden hacer todo lo que ustedes hacen como judíos, pueden seguir con su liturgia, pueden seguir con sus tradiciones, pueden seguir con sus fiestas, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me estoy explicando? Tú puedes estar a lo mejor acá en la iglesia y cumplir con los requisitos, con los requerimientos y todo lo que tú quieras y quizá no tener fe. Esa carta era para los que conocían la palabra. ¿Me estoy explicando acá? Y entonces sigue diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. A ver, ¿cómo? Entonces, ¿hay personas que se pueden acercar a Dios creyendo que no hay Dios? Claro que sí. Quizá hay alguien que viene acá y que dice, bueno, yo llego a la iglesia, pero la verdad yo no creo tanto en Dios. Yo comencé en esta mañana preguntando cuántos creen en Dios, cuántos creen en la palabra de Dios y cuántos son hijos de Dios. Es un camino de fe en el que nos vamos encontrando más y más con Dios. Como yo te decía, no conocía a Dios, fui a un weekend, me encontré con Dios, leí su palabra, no te quiero creer, luego lo entendí y luego seguí caminando en su palabra. Es un camino de fe. Y aquí el apóstol les dice, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. ¿Y qué más dice? Y que es galardonador de los que le buscan. Hay tres tipos de judíos hoy en día. Están los judíos que nacen en la tierra israelita, que son judíos por nacionalidad. Están los judíos por cultura, judíos que son ateos o agnósticos, pero que siguen permaneciendo con sus tradiciones y sus fiestas, con sus costumbres, pero no creen en Dios. Y hay judíos que siguen creyendo en Dios. De la misma manera hay cristianos, hay creyentes y ya vemos hijos de Dios. ¿Cuántos hay aquí que sean hijos de Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Es decir, si tú te acercas a Dios, tú tienes que saber como hijo que cuando tú te acercas, tú recibes. Porque Dios es tu Padre. Si tú todavía no ves a Dios como Padre, sino como un hombre que lo ves de lejos, todavía te hace falta caminar en fe. La duda se vale, pero no te puedes quedar en el mismo lugar siempre. ¿Queremos galardones? Acerquémonos a Dios confiadamente en quién es Él y que nos ama y que tiene algo preparado para nosotros. Galardón, según el diccionario,
el diccionario define el galardón como un premio generalmente honorífico que se concede a alguien por sus méritos o por haber prestado determinados servicios. Eso es un galardón. Se concede a alguien por méritos o por servicios. Y entonces los flojos y los religiosos dirán: no, Dios no premia, Dios no es mago para que cumpla deseos. Eso lo dirán los religiosos que no conocen al Padre. Eso lo dirán los flojos que no sirven. No, Dios a todos nos ama por igual. No, Dios a todos nos ama por igual. ¿Quiénes han escuchado eso? Y dicen: no, es que Dios no tiene, Dios es bueno, Dios con todo, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Claro que Dios perdona todos nuestros pecados, pero no puedes vivir pecando diciendo: ay, le voy a pedir perdón a Dios. Porque el que se esfuerza y vive en santidad tiene recompensa. Y Dios es un Dios justo, no es un Dios de igualdad. Por amor nos perdona, pero Él recompensa la fidelidad, la santidad y el servicio. ¿Cuántos le sirven a Dios? ¿Cuántos le sirven al Padre? Hay recompensa para nosotros, ¿verdad? Amén. Y ahora sí vamos a entrar en el tema. Me quedan 6 minutos, nos vamos a quedar 1 hora más. Ahí denle play a la siguiente del Facebook. No es cierto. Ahora vamos a entrar en el tema de los galardones. Y aquí es cuando ya empieza lo bonito, ¿verdad? Cuando ya después de haber caminado con Dios nos damos cuenta que esos premios o esos galardones no es lo que buscamos, pero que llegan por añadidura. Porque la Escritura dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Entonces, los galardones los hemos vivido y los hemos experimentado. Hay galardones en la tierra y también hay galardones en el cielo. Claro que Dios da recompensa, porque Dios no puede recompensar al perezoso. Si quieres pasar a depositar tus ofrendas, puedes hacerlo en estos momentos. Y mira, te voy a platicar 5 galardones que Dios tiene para nosotros en la tierra. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, los consejos, los mandamientos, claro que nuestra vida cambia. Y hay mucha gente que da testimonio de matrimonios restaurados, relaciones restauradas entre hermanos, padres con los hijos, hijos con los padres, como dice la palabra: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dios quiere volver nuestro corazón, pero realmente también depende de nosotros. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, cuando lo guardas y pones por obra sus mandamientos, Jehová te exalta. En Mateo capítulo 5, tú recordarás que Jesús habla de 3 cosas: las ofrendas, el ayuno y la oración. Y dice: ora tú en secreto, cerrada la puerta, ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Cuando ayunes, no seáis como los hipócritas que demudan su rostro. De cierto os digo que ya ellos tienen su recompensa. Mas tú cuando ayunes, lava tu rostro y úngete. ¿Cómo es? Unge con aceite. Y tu Padre que ve en lo secreto, recompensará en lo público. Cuando tú guardas la palabra de Dios, cuando tú obras en la palabra de Dios, Dios te exalta afuera. Y es mejor ser exaltado por Dios que ser exaltado por el hombre. Amén. Ese es un galardón. Cuando hay gente que te dice: yo no sé qué tienes tú, pero yo te veo diferente, te veo feliz, te veo contento, te veo con fe, con esperanza. ¿De quién te agarras? Yo me agarro del invisible. Él es mi Padre. Otro segundo galardón está en Éxodo capítulo 20, versículo 12.
Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Todos los galardones son méritos o servicios, recordamos, ¿verdad? Por eso comienzan con una instrucción: honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de años. Es una promesa de parte de Dios, es un galardón que vivimos y decimos: sí, voy a honrar a mis padres. Quizá no fueron los padres que yo quería o los que merecía, pero son los que Dios me dio. Y no importa que ellos hayan fallado, yo tengo un Padre en los cielos que nunca me va a fallar. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de años. Y aquellos que tenemos pareja, ¿verdad? Que tenemos esposo o esposa, honrar también a nuestros suegros. Porque cuando tú honras a tus suegros, cuando tú ayudas a tu pareja a honrar a sus padres, largura de años hay para tu pareja también, para que sigan viviendo juntos. Y ahorita en estos momentos dicen: no lo amo tanto, mejor no. Que se acabe este contrato ya. No, son bromas. Pero honra también a tus suegros. Josué capítulo 1 versículo 8. Vamos por otro galardón. Aquí está basada nuestra declaración de fe que siempre decimos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, tú recibes el mejor consejo y ahí recibimos galardón. Cuando cumplimos con su palabra, ¿cómo no nos van a salir las cosas bien? Si estamos confiados en Cristo Jesús. Y aun cuando las cosas van mal, Romanos 8 dice: para los hijos de Dios todo obra para bien. Aunque me vaya mal, aunque parezca que estoy salado y nunca me gano el giveaway, aunque parece que estoy salado en el amor y en todo, Dios está conmigo. Y aun cuando parece que me va mal, para los hijos de Dios, no para los cristianos, no para los judíos, no para los creyentes, no para los simpatizantes, no para los domingueros. Ay, ay, ay. A los hijos de Dios todo obra para bien. Cuarto, Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, lo hacemos porque Dios nos los pide, porque nos prueba, porque lo amamos. Y aun cuando solamente obedecemos y decimos: ay, yo no tengo mucha fe, pero ay, Señor, bueno, ahí te va mi ofrenda. Me cuesta mucho, pero ahí va. Dios no es deudor de nadie, y Dios lo que promete lo cumple. Y cuando nosotros creemos, quizás lo hacemos con dificultad y decimos: ay, ahí va. Los religiosos y los flojos dirán: no, Dios a todos nos bendice. Claro que nos bendice, pero recompensa a los esforzados y valientes. Recompensa a los que creen. Recompensa a los que siembran. Recompensa a aquel que cree, que lo disfruta y que lo hace por amor a Dios. ¿Cómo no va a haber una recompensa? Yo sé a quién le sirvo y sé por qué lo estoy haciendo. El que no cree y es flojo dice: no, ahí no hay bendición. Aleluya. Pero eso es algo que cada quien tiene que experimentar, ¿verdad? Hay galardones que algunos hemos disfrutado, que algunos hemos visto la mano de Dios, y hay otros que todavía lo tienen que vivir para que lo puedan creer. Un último galardón de la tierra, de entre tantos que hay, porque yo sé que ahorita en lo que yo voy hablando dices: ah, sí, ese sí me ha tocado a mí, ese sí me ha tocado, ese no me ha tocado, me tengo que esforzar más por este lado. Pero uno de los últimos entre tantos que te quiero decir es Isaías 40:31. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No importa en qué tiempo conociste tú a Cristo Jesús, no importa que hoy digas: ay, tengo 80,000 años.
50 años, 40 años, 30 años, 20 años, y quizá mi tiempo ya se pasó, quizá ya no hice lo que yo quería hacer. Pero cuando tú esperas en Jehová, Dios renueva tus fuerzas y te muestra el propósito. Para esta hora has llegado, y para esta hora estás aquí. Aquellos que esperan en Jehová no se van a cansar ni se fatigarán, porque saben que están en el momento y en el lugar adecuado. Tú estás hoy en este día en el momento y en el lugar adecuado. Y ahora vamos a las buenas, ahora las del cielo. ¿Y qué voy a recibir cuando llegue al cielo? ¿Se recuerdan cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les dijo a muchos de ellos lo dejaron de seguir? Porque Jesús dijo que no eran dignos de seguirlo aquellos que siguieran, voy a parafrasearlo así, vinculados con sus padres, su madre y todo. Y entonces el apóstol Pedro le pregunta a Jesús: ¿y qué recibiremos nosotros que hemos dejado padre, madre, hermanos, hijos, terrenos? ¿Qué vamos a recibir nosotros? Y Jesús les dice: de cierto les digo que ustedes recibirán 100 veces más en el siglo venidero. ¿Y qué podemos recibir nosotros que estamos esforzándonos por servir y amar a Dios? Te quiero platicar que en el cielo Dios tiene para nosotros 5 coronas. La primera es la corona incorruptible. Primera de Corintios capítulo 9 verso 25. Primera de Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que está en la carrera allá afuera tiene que vivir sacrificios. ¿Quieres un mejor trabajo? Tienes que vivir sacrificios, esforzarte más, levantarte más temprano, buscar la manera de que rinda el tiempo, de dar la milla extra. ¿Quieres un mejor cuerpo? Hay que cuidarse la comida y te abstienes de los dulces y de las cosas que te gustan. ¿Quieres estudiar? Hay que abstenerse de diversión y ponerse a leer. Todo lo que uno quiere lograr en la vida lleva un sacrificio y un esfuerzo. ¿Cuánto más nosotros que estamos en las cosas de Dios y esperamos una corona incorruptible? Porque la corruptible, al final, corruptible es que se va a desgastar, se va a ir, se termina, se gasta, pum, finito, adiós, se acaba. Pero la incorruptible va a ser eterna. ¿Cuánto más nosotros nos podemos esforzar? Una vez una persona me dijo en una ocasión: pastor, ¿y si me estoy cuidando tanto, me estoy santificando, dejo de ir con mis amigos, de ir al antro y todo, y al final Dios no existe? Todo conlleva un sacrificio. No podemos recibir una corona incorruptible si queremos seguir viviendo una vida normal. Pero aquellos que se esfuerzan saben que el día que nos pongamos delante del gran trono blanco, cuando los libros sean abiertos y se haya escrito tu nombre, cuando toda tu vida sea reflejada delante de tus ojos y de todas las personas que están a tu alrededor, entonces vas a decir: valió la pena esperar la corona incorruptible. Hay una segunda corona que es la corona de justicia. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, la cual me dará el Señor, di conmigo, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. La corona de justicia es para aquellos que esperan el regreso de Jesús. No los que tienen miedo de que el rapto, no, ojalá me agarre confesado. Los que aman su venida son los que su corazón, lo dijo el pastor la semana pasada de una forma tan bonita, dijo: los que su corazón está volteado hacia Dios, los que su corazón completamente está descansando en Dios, ellos recibirán, o más bien nosotros recibiremos la corona de justicia. Amén. Los que esperamos su venida. 3, la corona de vida. Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Di conmigo, tentación. La tentación y las pruebas son
casi nuestro pan diario. Por eso Jesús en la oración dice: y no nos dejes caer en tentación. Nuestra oración de todos los días, ¿verdad? Pastor, pero al final si peco y me arrepiento, ¿Dios me perdona? Claro que te perdona. Pero aquellos que se esfuerzan recibirán una corona que se llama vida. ¿Qué quieres tú? ¿Que Dios te perdone y llegar de panzazo al cielo? ¿O que Dios te exalte y te diga: de entre todos mis hijos recibe una corona de vida? Porque la tentación es fuerte y esta corona no la gana cualquiera. Pecar es fácil, pero mantenerse en santidad es un reto. Amén. Espérame. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido una corona de vida. Pecar es fácil. Hay ganas de fornicar, hay ganas de mentir, hay ganas de robar, hay ganas de echarse de perezoso y decir: ay Señor, ya, la verdad ya me aburrí de ti, ya me aburrí de esto, ya me aburrí de la iglesia, ya me aburrí de todo, ya no quiero. Pero el que permanece y soporta la tentación se llevará la corona de vida. La cuarta corona es la corona de gloria. Primera de Pedro capítulo 5 versículo del 2 al 4. Escucha esto. ¿Cuántos de aquí son líderes de grupo? Mira qué dice aquí el Señor: apacentad la grey. El grey es el rebaño de Dios que está entre vosotros. Voltea a ver a tu lado. Aquí entre nosotros, aquí entre la gente, entre los feligreses, entre el público, hay personas que tú cuidas, personas que tú atiendes. Días en los que abres tu grupo, te conectas por Zoom para dedicarle un tiempo a ellos. Y mira que dice el Señor aquí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el pastor de pastores, cuando aparezca el pastor, el príncipe de los pastores, aquel que nos atiende de día y de noche. Tú que eres líder de grupo a lo mejor y dices: ay, tengo cita con esta persona ahorita y voy a escuchar su letanía y sus mentiras y su wash and wear. Pero bueno, ahí te voy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dame fuerza, paciencia. Pero estamos cuidando la grey del Señor. Cuando el príncipe de los pastores aparezca, aquel que nos atiende de día y de noche, cuando estemos delante del trono y recibamos la corona de gloria, diremos: Señor, si valía la pena. 5 minutos más. Y la última es la corona de gozo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esta es la corona del evangelista, de los que ganan almas, de los que se gozan cuando un pecador se arrepiente, de los que celebran cuando un alma nueva llega, de los que dicen: tengo que compartir de Dios porque yo no me puedo guardar lo que hay dentro de mí, yo tengo que decirle a todo el mundo que Jesús lo ama, que Dios lo espera y que su vida puede cambiar cuando rinda su voluntad delante de Dios. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? ¿Cuántos hay de esos que comparten de la palabra de Dios? Hay una corona para los que se esfuerzan, los que aman las almas, los que aman el evangelio. Y mientras yo digo algunas de estas coronas, quizás tú digas: esta sí me la gano, esta no me la gano, esta está como que más o menos, porque de repente ando como que tambaleando con ganas de querer dejar todo. Pero todavía me queda vida para seguir luchando y perseguir las que me faltan. Ponte sobre tus pies y dile al Señor: gracias por haberme llamado y gracias por ser llamado hijo.
Puedes ponerte de pie y decirle: gracias porque me sacaste de las tinieblas a la luz admirable. Gracias porque me llamaste, quitaste de mi cuello el yugo pesado. Vas a dejar tus ofrendas si todavía te hace falta. Y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y comienza a decirle a Dios lo bendecido que has sido por haber sido llamado, lo bendecido que eres por confiar en Él y en su palabra. Dile: gracias, Señor, porque me llamaste. Gracias porque me sacaste del lodo cenagoso donde estaba, me pusiste sobre la roca. Gracias, Señor, porque levantaste mi cabeza. Unges mi cabeza, Señor, con tu aceite, con tu presencia. Quiero meditar en tu palabra de día y de noche. Quiero estar preparado, Señor, todos los días. Y no solamente eso, que bendigas mi vida, mi casa y mi familia. Bendice y alcanza, Señor, todavía a los que hacen falta por conocerte. Porque un día, Señor, cuando estemos delante de ti, recibiremos las recompensas que hemos trabajado en la tierra. Coronas incorruptibles, mientras que aquí en la tierra también cosechamos y recibimos tus promesas. Dile a Dios o recuérdale a Dios si hay alguna promesa que todavía está en tu vida en espera. Si todavía hay alguna promesa que Dios te dio y no se ha cumplido, dile al Señor: yo te doy gracias porque aunque no se ha cumplido, todavía tengo vida para ver la promesa. Yo sé a quién es mi Padre, yo sé quién es mi Dios. Yo sé que Él no me dejará ni me defraudará. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Mi Padre es fiel y verdadero. Pide y te daré por herencia a las naciones. ¿Cómo no vamos a confiar en ti, Señor? Aún con bendición y sin bendición seguiremos caminando, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias, Jesús, porque aquí estamos en estos minutos delante de ti. Te bendigo, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por lo que tengo y lo que ha de venir. Gracias por lo que acontece y lo que ha de acontecer. Ya los años pasados han pasado y vamos por los siguientes caminando en fe. Y en esta hora quiero invitarte a que hables con Dios y recordarte que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Yo te invito a que hables con Dios y le pidas lo que tienes que pedirle, lo que quieres pedirle. Espíritu Santo, convéncenos, porque eres tú el que da el espíritu de adopción de hijo. Y los que somos hijos clamamos: Abba, Padre. Y los que somos hijos somos coherederos juntamente con Cristo. Dile: Señor, yo soy tu hijo, y como hijo hoy te pido. Pídele al Padre lo que quieras. Pedid y se os dará. Si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Toma estos momentos, habla, clama, habla con Dios. Este es tu momento único con Él, tu momento con el Padre, en este lugar y en esta casa. Te bendecimos y te amamos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios de esta mañana. Hemos aprendido a la presencia de Jesús, del Espíritu Santo y de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana y bendiciones totales.